Pulso económico de un día de inestabilidades en los mercados que vamos a iniciar como siempre echando la vista atrás, a ver cómo le ha ido al IBEX 35, hoy con caídas 0,74% abajo. El índice general termina la sesión en 11.588 puntos, 4. Algunos valores han aguantado, es el caso de Merlin Properties 2,66, la que más sube. Celnex 2,03, Telefónica 1,07 arriba y en el lado de los que han cerrado muy mal el día. La que peor, Solaria cae en la sesión 7,58. En segundo lugar, CaixaBank, luego veremos por qué, 5,27 abajo. Y en tercer lugar, Grifols, que se apunta a las pérdidas hoy con 5,09 también abajo. A continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a ser la base de nuestra mesa de análisis económico, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle. Bueno, y en esa mesa tenemos que hablar de la tasa de inflación de la eurozona, que ha repuntado hasta un 2% en octubre. Y ahora ya tenemos pues, una sospecha, la de un periodo de inflación galopante. En segundo lugar, hoy presentaba el plan estratégico CaixaBank y no ha convencido al mercado. Ellos prevén una rentabilidad superior al 15%, repartir un 60% del beneficio hasta 2027, pero pues probablemente a los inversores no les ha gustado que los directivos de CaixaBank hayan dicho públicamente que van a priorizar el crecimiento sobre los dividendos y eso al inversor pues normalmente no le gusta. En fin, vamos con las presentaciones de nuestros invitados de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra. Don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Me alegro. Vamos con el IBEX. Ha caído con bastante fuerza. Solaria y CaixaBank, los líderes de esas caídas. Y, bueno, pues las amenazas de Putin parece que han traído inestabilidad, conflictos geopolíticos que hasta ahora no se conocen, pero estamos jugando con fuego y los inversores son sensibles a eso. Don Antonio. Hola, pues el índice hoy ha tenido un comportamiento bastante de caída fuerte hasta media jornada, prácticamente hasta que abría Estados Unidos. Ha llegado a caer casi un 1% más de lo que donde ha cerrado, un 1,70. Y la preocupación era un poco la situación general. Lo que ocurre es que en cuanto ya se ha acercado Estados Unidos la hora de apertura, han empezado a cotizar los futuros, Estados Unidos venía al alza y de ahí ha venido una vuelta del índice y sobre todo de toda Europa a unos niveles que lo ha situado de caída, pero tampoco una caída muy de referencia. Seguimos teniendo dentro de nuestro índice cosas que empiezan a ajustarse y que las grandes preocupaciones, que son fundamentalmente los bancos, pues tienen que hacer algún ajuste o informar al mercado de cosas que sorprenda al mercado, no que vayan por donde el mercado no espera, ¿no? Cosa que ha pasado hoy con CaixaBank. Enríquez. Sí, la tónica general del mercado ha sido negativa. Yo he tenido la ocasión de verlo en vivo y en el propio parque. Ha habido momentos en torno a las 3 de la tarde que las caídas eran realmente fuertes. Hemos visto a bancos como CaixaBank con caídas del 5,85 y en el corrillo pues lo que se decía era que le estaban dando bien hoy al mercado. Luego al final ha recuperado algo cuando ha abierto Estados Unidos y más que nada ha sido la singularidad de algunos valores como Solaria, CaixaBank, que ahora comentaremos, que han caído. Estados Unidos venía unos días de poca actividad, incluso tuvo el lunes feriado y bueno, al final nos ha sorprendido un poco la reacción de esa noticia que ya esbozabas y que comentabas que era el incremento a nivel internacional de la tensión derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora lo analizamos. Bueno, vamos al territorio europeo donde hoy hay una noticia que tampoco es muy halagüeña. La tasa de inflación conjunta de la eurozona en octubre se levantaba hasta el 2%, un repunte de inflación considerable. Bueno, sí, la inflación lo hemos visto por los datos de España la semana pasada y por el resto de los datos europeos. Venían a decirnos que lo que parecía que era una tendencia ya de bajada en la inflación, pues recupera, fundamentalmente marcada por la subida del precio del petróleo y la fortaleza del dólar frente al euro, ¿no? Esas dos cosas unidas indican que la inflación ha sido un efecto para el mes de octubre bastante complicado. Ya veremos, ¿no? Yo creo que la inflación parece más o menos ajustada, que iremos volviendo a niveles por debajo de donde estamos, pero es muy importante ver
qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, qué datos le están alimentando para ver si tiene alguna bajada más de tipos antes de cierre de año o lo deja todo para después de la llegada al poder de Trump en enero. Sí. Bueno, estamos todavía en niveles dentro de lo que son los mandatos de los bancos centrales, 2%. ¿Qué ocurre? Que veníamos de unas décimas abajo y entonces pues nos da miedo que pueda volver a acelerarse el proceso inflacionario en puertas de la Navidad, que además la Navidad siempre es un periodo inflacionario porque hay un mayor consumo inducido y una mayor propensión al consumo. Yo creo que no hay todavía que sobre reaccionar la noticia, una décima o dos. El consumo de los productos frescos sí ha subido, llegando a niveles del 3%. En lo que es alimentación y productos frescos de alimentación, pero vamos a darle tiempo al tiempo porque estamos en la recta final y bueno, pues son las estadísticas de octubre. Lo que está ocurriendo en noviembre todavía no lo sabemos. Pues sí. Bueno, nos preguntamos qué tiene el bono español para que la prima de riesgo o le sea neutral o incluso esté a su favor. Estamos en un entorno en el que el bono alemán ofrece rentabilidades del 2,29%, el español del 3,01%, el norteamericano, ya saben, a 10 años está por encima del 4, en el 4,36%. ¿Cómo se explican ustedes esta situación tan favorable para el bono español? Pues, como se dice coloquialmente, malamente. Yo creo que hay una frase que dice que el mercado nunca se equivoca. Yo soy de los que piensa que sí, que el mercado obviamente se equivoca y gracias a las equivocaciones del mercado podemos tomar ventaja. Yo creo que este es un claro ejemplo de equivocación del mercado. Es decir, que la prima de riesgo esté en un país como España en esos niveles, por mucho que Alemania esté sufriendo y esté padeciendo, pues no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que, bueno, ahora mismo creo que hay una sobrereacción o mejor dicho, una complacencia en el caso del bono español y una sobrereacción que le están pegando muy duro a bonos de otros países de la eurozona que al final todos tienen el mismo cordón de seguridad, es decir, están garantizados por el Banco Central Europeo. A priori, el bono de Rumanía o el bono de Portugal son tan seguros como el bono holandés. Otra cosa luego es si se produce la gran catástrofe y hubiera problemas en la eurozona de solvencia, pues la labor que hagan los países individualmente de ir a cubrir sus deudas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un elemento que es lo que siempre hablábamos de la prima de riesgo que nos preocupaba tanto. Yo creo que sí que es verdad que España, pues con los datos que tiene de crecimiento y los datos que ha dado la OCDE y las distintas entidades supranacionales, le hace que el mercado esté descontando pues que efectivamente España va a ser la que más crezca de Europa este año y la que probablemente lo haga el año que viene. Ya veremos si se cumple, pero mientras tanto lo que hace el bono es descontar eso y ajustar un poco el diferencial de esa prima de riesgo a un nivel que está en torno al 71 puntos básicos, que es por debajo de lo que tiene Francia. Eso sí que sorprende, ¿no? Que en un entorno paneuropeo seguimos que el bono a 10 años español esté con una menor prima de riesgo. Sí que lo veo sobrevalorado, pero ya veremos cómo se ajusta, porque yo creo que interviene mucho más aquí las perspectivas que está marcando el propio mercado para el año que viene con el crecimiento y la inflación para España, que el hecho de que la economía y que el gobierno español no tenga mucho que hacer con lo que nos está pasando. Vamos con algún nombre propio, el de CaixaBank, protagonista por ser el segundo en caídas hoy, 5,27 al cierre de la sesión. Hoy presentaban su plan estratégico hasta 2027 con dos compromisos fundamentales. El primero es que la rentabilidad se va a mantener en cifras superiores al 15% y el segundo que van a repartir el 60% de los beneficios en forma de dividendos. A pesar de eso, al mercado no le ha gustado este plan estratégico, probablemente por lo que decía Gonzalo Gortázar. Los activos de riesgo ponderados deben crecer al entorno del 3% anual. Pues quiere decir que vamos a tener la capacidad de retener capital para soportar ese crecimiento, de distribuir dividendo y todavía de hacer algún programa de distribución de capital. Pero preferimos que ese resto sea pues consecuencia de, más que convertirlo en un número absoluto que pueda ser un objetivo que luego, si las cosas nos permiten crecer más, tengamos la duda de si queremos crecer más o cumplir con un determinado compromiso. Y ese es realmente el cambio filosófico. El cambio filosófico es que preferimos crecimiento a reparto de dividendos y eso al mercado no le ha gustado. Sí, ¿qué pasa que con los directivos de banca ahora mismo? Pues que vigilan mucho su nivel de capital, el término ROTE, que es la rentabilidad en capital del propio banco,
lo están buscando cumplimentar, que es su principal objetivo. Luego, lo que ha venido a decir es que, efectivamente, lo que vamos a devolver a nuestros accionistas no va a estar donde habíamos hablado, sino que donde habíamos marcado es nuestro punto máximo, cuando en las anteriores reuniones lo que había marcado en sus planes anteriores es que el 60% de pago sobre dividendos era un mínimo que estarían por encima. Claro, cuando tú lo que era el mínimo lo sitúas en el máximo, el mercado se empieza a quejar. Y luego el mantenimiento del crecimiento en los niveles que el capital necesita es un mantenimiento obligado, porque como además sabemos que tiene dentro de su capital metida al Estado y que probablemente el Estado le vaya a pedir o le vaya a obligar una salida, no en el corto plazo, pero sí próximamente, lo que ha marcado es que la gran rentabilidad que lleva la CaixaBank este año, que está por encima del 45%, marca en una situación de tranquilidad que yo creo que por esta caída que han tenido hoy no se va a complicar, ¿no? O sea, es uno de los bancos más rentables en términos de anuales y lo que tiene que hacer es seguir intentando esforzarse a sus accionistas por mantenerles contentos. José Ignacio. Es un banco con más de medio millón de accionistas, de sobra, o sea, de largo, con un rote que mencionaba Antonio de 2 dígitos, del 16, 17, incluso 18% de algunos periodos mensualizados. Es un muy buen banco, distribuye un 50 o 60% de payout, es decir, de los beneficios, que ha fallado, y esta es mi opinión y la de algunos analistas que hemos visto y las declaraciones del señor Gortázar, que es el presidente, el consejero delegado de un banco tan importante como es la Caixa. Ha fallado transparencia, ha fallado mensaje. Yo ese mensaje a duras penas lo he entendido y algo entiendo de finanzas. Entonces, la figura de relación con inversiones, de relación con inversores, tiene su importancia. Tienes que transmitir un mensaje muy claro en tu plan estratégico de lo que va a ocurrir en 2026, 2027. Hay cosas que la Caixa ha hecho muy bien, la transición tecnológica, la integración de oficinas de distintas entidades que tuvo que darse, pero el mensaje no es claro. Lo único que nos queda claro es que tienen muchos accionistas que van a seguir pagando un dividendo no tan alto, y esa explicación filosófica pues yo creo que no despeja dudas. Entonces eso se penaliza. Hoy ha habido momentos que ha estado cayendo, y ha sido llamativo, un 5,85. Es mucho para una entidad como la... O sea, hoy hemos sido todos los españoles un 5,85 más pobres, en el sentido de que uno de los accionistas principales de la Caixa es el gobierno español. ¿Se va a recuperar? Sin duda, es un bancazo. Bueno, pues el primero en caídas es Solaria. Hoy presentaban las cuentas, no han gustado y Solaria, por tanto, se hunde, 7,53 de caída. Pues sí, los resultados han sido malos. Es que no hay ninguno de los datos a nivel de lo que nos ha transmitido que dé motivos para la esperanza. El beneficio ha caído, el EBITDA ha caído, está en cifras negras, es decir, no hace pérdidas, lo cual es importante, pero tienen un precio de la energía menguante, la electricidad es más barata, ellos hicieron una apuesta muy importante, tienen centros ociosos que ya no saben cómo reconvertir. Ciudad Real tienen unas instalaciones en Puerto Llano fantásticas, ahora están planteándose transformarlas en un centro de datos, de data y de inteligencia y demás. Van tarde, o sea, los centros de datos ya tienen que estar, ya no es para estar en el despacho del arquitecto, ya tienen que estar casi llave en mano. Entonces Solaria todavía, esas cifras débiles, unidas a un entorno en el que hay poco movimiento, pues eso, lo que dice el titular, no se perciben catalizadores claros que te dé una visibilidad de decir este valor sube como un cohete. Banda. Sí, yo creo que el mercado ha penalizado esa expectativa que tenía de tener un mejor dato en resultados y encontrarse con una caída del 30% que le sitúa en niveles de resultados pues de hace 3 o 4 años. Solaria ha sufrido mucho, el sector desde la entrada de Trump está empezando a sufrir, ¿no? Empiezan a buscarse qué compañías señalan que son realmente las que se consideraban antes verdes como muy premiadas, y ahora lo que se va a buscar es más la eficiencia. Y es verdad que la evolución de todas estas compañías solares va a ser hacia los grandes centros de datos. En España, además, vamos a ser protagonistas de que se van a instalar muchísimos. Va a ser un modelo que, si el gobierno no se lo carga por el tema de fiscalidad, encontraremos que es un sitio donde va a venir, y Solaria está aquí y tiene la oportunidad de centrarse en ese negocio, que yo creo que va a ser el gran negocio para el año 2025.
Vamos con la OPA de moda, la del BBVA sobre Sabadell, y cómo los analistas de Deutsche Bank creen que es muy probable que el BBVA tenga que aumentar el pago, unos 2.000 millones, para hacerse con el Banco Sabadell. Bueno, seguimos ahí en esta duda, o sea, ¿qué va a hacer el BBVA? Pues esperar a que le digan las cosas, ¿no? Los reguladores tienen que empezar a trasladarle cuál es la situación y, desde luego, no tiene ningún sentido que incremente el valor de la OPA ni haga ningún movimiento en términos económicos mientras que no tenga claro el camino. Así que le toca callarse, aguantar y ya veremos que si se le abre alguna oportunidad, pues esa oportunidad va a seguir seguro con un incremento de la oferta o de una oferta mucho más interesante para el accionista final, que es el que tiene que tomar la decisión. Mientras que estén en manos de los reguladores, todo el mundo estará tranquilo. Sí. Están sometiendo a BBVA, el Gobierno y todos los organismos que dependen de él, a una operación de desgaste que comenzó allá por la primavera de este año. Bueno, pues están desgastando la operación, retrasándola, informes negativos. Bueno, BBVA está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, está esperando el momento en el cual pues, las cosas en finanzas pueden cambiar súbitamente. Puede que no se aprueben los presupuestos, que los socios de gobierno catalanes pues se vengan abajo, que acabe todo como el rosario de la aurora, y ese será el momento para BBVA de ver un poco liberado el camino, porque es una decisión política lo que está detrás. Deutsche Bank se ha centrado en las cifras de esos 2.000 millones. Ahora mismo la OPA está planteada en términos de pagar solamente lo mismo que se dijo en su día, a excepción del pago de dividendo que hizo Sabadell en el mes de octubre, esos 29 céntimos, que traducidos a dinero pues es un 4% más. Bueno, pues BBVA lo que va a hacer es aumentar ese 4% de rentabilidad sobre lo que en su día ofreció. Es decir, ellos no se han movido económicamente porque no hay necesidad. El problema es un problema del regulador. Entonces, si yo fuera BBVA, pues ahora mismo no es tiempo de tirar la toalla, hay que alargar la operación, o sea, mantenerla mejor, dado que el gobierno la está alargando. Y si en algún momento hubiera pues fumata blanca con los socios de gobierno y demás, pues a lo mejor el gobierno actual, si sus socios le fallan, pues ya no tendría esas presiones para neutralizar una OPA donde están actuando a favor de Banco Sabadell, claramente. Claramente. Vamos con otro de los seriales, el de Grifols. Hay dos noticias. La primera, que la Audiencia Nacional va a investigar a Gotham City por aquellas cosas que dijo de Grifols o por ofrecer información engañosa y dañosa para Grifols. Y la compañía de plasma, que dice que rechaza el precio del fondo canadiense Brookfield, que les parece muy poco, piden un mayor precio. Les recuerdo que el precio era 10,5 euros y que valoraba la compañía en 6.450 millones. Sí, aquí por el lado de perseguir a Gotham es bastante complicado. Ya oímos que la SEC les había pedido información, que no pudo saber ni dónde estaban situados, con lo que difícilmente la Audiencia Nacional va a poder hacer algo contra ellos. Y sobre todo que ya llegamos muy tarde, como nos pasa con todo esto. O sea, al final, toda la intervención que tuvo Gotham sobre la situación de la compañía ha llevado a que estemos en una compañía que va a intentar salir del mercado, que va a intentar que el private equity busque un precio ajustado, que seguramente no lo contará, porque además ya hemos oído durante la semana pasada que la financiación la tiene. Entonces, el más arriba o más abajo del precio probablemente será un tema de sentarnos, pero lo que sí tenemos es que una compañía referencia mundial en actividad biosanitaria va a estar fuera del mercado y no va a estar cotizado. Perdemos otra opción. Sí. Es un serial complejo porque incluso entran en juego dos tipos de acciones, la serie E y la serie B, que esto es muy típico en las empresas norteamericanas. La serie A son las que tienen derechos de voto y la serie B solamente tienen derechos de contenido económico. Entonces, el objetivo es la familia Grifols, junto con el fondo, hacerse con el 75%, excluirla y sacarla de mercado, y en eso están. Gotham es una firma de research, digamos, de cierta alerta financiera, radicada en Estados Unidos, que justamente se dedica a eso. Sus fundadores se dedican a, cuando ven alguna compañía que puede tener un pufo o algo que el mercado no detecta, pues a publicarlo. Yo veo muy peregrino que un juez español, por mucho que sea la Audiencia Nacional,
pueda dictar una orden de registro de domicilios particulares de ciudadanos norteamericanos y mucho más, que pueda exigir responsabilidades, porque si eso fuera algo, digamos, ilícito, ya habrían intervenido las autoridades norteamericanas. Entonces, pues no le doy más importancia que la de un brindis al sol y una pérdida de recursos, porque la Audiencia Nacional tiene mucho trabajo. No sé por qué se entretienen en estas cosas, la verdad. Bueno, hablemos del impuesto a la banca y a las energéticas, que queda en el aire hasta el jueves en el Congreso, donde habrá que votar, ¿verdad? Parece que el Gobierno ha prometido prorrogar el impuesto a las energéticas para tratar de salvar con sus socios un impuesto nuevo a las multinacionales. ¿Y la banca qué? Se preguntarán. Pues esto es lo que comentaba hoy Alejandra Quindelán en nombre de la AEB. Tenemos que saber que esto es mucho más que un impuesto a la banca. Esto es un ataque al crecimiento económico y, por tanto, al progreso social de nuestro país. Hemos hablado ya de los 50.000 millones de impacto en crédito a familias y a empresas, pero tenemos que hablar del procedimiento. Necesitamos procesos ordenados, procesos transparentes, procesos que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado. Banda, más claro no se puede decir, ¿no? Sí, está, o sea, el imperio de la ley es lo que nos mueve. Si resulta que hemos visto que ayer se dedicaron a intentar hacer ajustes y mangoneos entre uno con otro y acabar a la 1 de la mañana sin ninguna conclusión y sin transmitir a los electores o a los votantes que realmente el legislador está perdido, porque lo que vemos es una legislación que a día de hoy no entendemos que han hecho. O sea, nada más que intentar darle una patada al balón para adelante y esperar al jueves a ver si pone de acuerdo a todos los que están ahí, cuando hay enfrentamientos internos dentro de la propia coalición de gobierno. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, ¿quién sale perjudicado? Y lo hemos hablado aquí muchas veces. Los inversores internacionales, que ven esto como un riesgo. Cuando te cambian la regla de juego, cuando has empezado a jugar, no estás en un sitio donde quieres estar. Y los inversores se salen en cuanto pueden. Difícilmente puedes vender la inversión en España con esta situación de no tener leyes claras y que además te las pueden cambiar a la 1 de la mañana de un lunes por la noche. Totalmente. Todavía quedan gente seria en este país. Me ha gustado mucho ver las declaraciones de Alejandra Quindelán, una banquera de raza, su padre, al cual he conocido y tratado mucho, también un banquero. Y quedan todavía personas como el presidente de la patronal y distintas, digamos, fuerzas vivas del empresariado español que le plantan cara a un devenir patético por parte de la ministra Montero y todos los que tienen en el equipo, que van a golpe de sorpresa. Hoy vamos a aumentar la fiscalidad a las SICAP, a las SOCIMIS, a la banca, a las energéticas. Entonces, bueno, pues es el margen de seguridad que tiene un país desarrollado, que pertenecemos a la OCDE, no somos un país emergente, cuando ves que hay personas que hablan con esta claridad y, bueno, pues suscribo íntegramente lo que ha dicho. Por cierto, hoy ha remontado Cox, ha remontado casi un 8%, un 7,58 para ser exacto, en su segunda sesión como cotizada. ¿Qué te parece Cox? Bueno, pues han llegado, Javier, al nivel de salida. Es decir, Cox es una compañía que se dedica al tema de ingeniería, que gran parte de sus activos no han salido de la nada, sino que vienen un poco de la herencia, o la herencia envenenada de Abengoa, que era un grupo de ingeniería muy importante que finalmente pues hizo suspensión y quiebra, y han vuelto, cayó mucho cuando salió y una semana más tarde están en la misma casilla de salida. Veremos mañana, este señor que está en la tele, que participa en la TIBEX mañana, qué explicación nos da a las 11 de la mañana. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por seguirnos atentamente desde sus hogares. Ahora, eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.